Biblia, Juan capítulo 10. Título del mensaje, wow, ¿qué título hoy tenemos? ¿Tienes ahí el PowerPoint, mi hermano? Sí. Nadie te arrebatará de mi mano. Oh, gloria al Señor. Vamos a leer Juan 10, del 22 al 29. Y los próximos 3 domingos estaremos con la fiesta de la dedicación. Llevamos muchos meses en la fiesta de los tabernáculos, Juan 7, 8, 9, del 10 hasta el 21. Y hoy estamos en el 22 hablando de la fiesta de la dedicación. Algunos hermanos habéis hecho los deberes. Me habéis escrito entre semana comentándome lo que habéis aprendido sobre la fiesta. Una hermana acaba de acercarse esta mañana antes de empezar el culto. Me ha compartido algunos datos de su estudio. Y bueno, espero arrojar más luz sobre este tema. Así que Juan 10, 22 al 29, la primera parte de 3 mensajes sobre la fiesta de la dedicación. Juan 10, 22. Dice: se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús respondió diciendo: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí está el título de la predicación. Y mi Padre que me las dio, Él es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Oh! ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos, estamos aquí entrando en una serie de 3 mensajes sobre una fiesta, la fiesta de la dedicación. Estos capítulos, Juan 5, 6, 7, 8, 9 y 10, se llaman el ciclo festivo, porque todos acontecen en el marco de una festividad judía importante. Capítulo 5, tenemos la sanidad en Bethesda en una fiesta. Juan no nombra la fiesta, pero habla de una fiesta en Juan 5:1. Luego Juan 6, estamos en el marco de la Pascua, cuando Jesús alimenta a los 5,000. Y luego Juan 7 hasta el 10:21, la fiesta de los tabernáculos, con sus 2 ritos. El rito del agua y el rito de la luz. Agua, luz. Cristo es el cumplimiento de la fiesta porque Él es la luz del mundo y también Él ofrece el agua de vida. Y vimos en la sanidad del ciego el cumplimiento de la fiesta, porque Él se lava en las aguas de Siloé y regresa viendo. O sea, recibe agua y luz. Acabamos el ciclo festivo en Juan 10, 22 al 42 en una fiesta que no es muy conocida. Se llama la fiesta de la dedicación. Y vamos a dividir nuestro mensaje hoy en 3 puntos. Primer punto, la pregunta de los enemigos de Jesús, que es una pregunta maliciosa. No están preguntando con un fin noble. No, quieren hacerle daño a Jesús. Luego, 2, Jesús, la respuesta negativa, Él va a regañar a los judíos por su dureza de corazón, concretamente los fariseos. Y luego la respuesta positiva, Él va a hablar sobre lo que Él va a hacer con su pueblo. Así que en el segundo punto va a regañar a los judíos. Y en tercer lugar va a consolar a sus santos. Y yo quisiera hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Consolar al pueblo de Dios, animaros y también corregir a aquellos que estáis endurecidos, ajenos a Jesucristo. Primer punto, pues, la pregunta de los enemigos del Señor, Juan 10, 22 al 24. Dice nuestro texto: se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, porque estaba todo ahí cubierto, no estaba expuesto a la lluvia, ni a la nieve, ni al frío. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, un término con muchas connotaciones militares, muchas connotaciones políticas, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Hasta aquí el primer punto. Hoy estamos en una nueva fiesta. Es la fiesta de la dedicación. Esta fiesta tiene que ver con la santificación del templo en los días de un hombre llamado Judas Macabeo.
Judas era un hombre súper popular gracias a Judas Macabeo. Judas Macabeo liberó a la nación de Israel en el año 165, 164 antes de Cristo. Israel estaba bajo opresión siria y Judas Macabeo se levantó con su familia para liberar al pueblo del Señor. Y podéis leer sobre las obras, las hazañas de Judas y su familia en los dos libros de Macabeos. Primera de Macabeos y segunda de Macabeos. Y podéis encontrar aquellos libros en la Biblia católica romana. Esta Biblia me la regaló Encarna cuando estaba intentando evangelizarme. Tenéis que estar, hermanos, bien fundamentados en la fe. Si Encarna ve que no conocéis la doctrina protestante, sola escritura, sola gracia, en 5 minutos ella estará contigo orando el Ave María y bendiciendo al Papa Francisco. Cuidado con Encarna. Esta Biblia es de ella. El tema es que no me pudo engañar. Si queréis entonces aprender sobre la fiesta de dedicación, tenéis que leer los libros de Macabeos. Porque entonces los evangélicos no tenemos los libros apócrifos en nuestro canon. Pues hay 2 razones principales. Voy a daros 5 razones, pero las 2 fundamentales son las siguientes. Razón número 1. Porque los libros apócrifos no estaban en el canon de Palestina. No estaban en los días de Jesús. Los judíos no reconocieron la autoridad de los 7 libros apócrifos. Los libros apócrifos entraron en la Biblia por medio de una traducción del Antiguo Testamento al griego, y esta traducción es conocida hoy día como la, very good, Septuaginta. Entonces, la Septuaginta fue la primera Biblia en usar los textos apócrifos, pero originalmente en Palestina los judíos no reconocieron la autoridad de los textos apócrifos. Así que la primera razón por qué los evangélicos no aceptamos los apócrifos, 1, no formaban parte del canon en Palestina. Y razón número 2, que para mí es la razón supereminente, la mayor razón, es que Jesucristo creyó en el canon de Palestina. Él no creyó en el canon de la Septuaginta. Por ejemplo, Jesús habla del canon judío como la ley, los profetas y los salmos. Para él, ese canon de Palestina es la Escritura. Y una buena prueba de esta realidad es Mateo 23, 35, donde Jesús habla de la sangre de los mártires desde Abel hasta Zacarías. Ahora, interesantemente, el canon judío en Palestina, que tú y yo tenemos como evangélicos, tiene 24 libros. Ahora, nuestras Biblias evangélicas tienen 39 libros en el Antiguo Testamento, porque los judíos tenían 24 y nosotros 39. Bueno, son los mismos libros. Lo que pasa es que tú y yo dividimos muchos libros en bloques que son uno en el canon judío. Por ejemplo, tú y yo tenemos Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, etc. En la Biblia judía tenéis un libro de Crónicas, un libro de Reyes, un libro de Samuel, no hay divisiones. Y los 12 profetas menores constituyen un solo libro. Así que bien, en Palestina tenían 24 libros, pero son nuestros libros. Y según el orden de los libros, el último libro en el canon de Palestina es el libro de Crónicas. Y a finales de Segunda de Crónicas, el último mártir en ser nombrado es Zacarías. Entonces Jesús, como un judío de Palestina, hablando de la Escritura, dice que la sangre derramada desde Abel hasta Zacarías. Jesús pues da por sentado el canon que usaban en Palestina en aquel momento. Jesús podría haber mencionado a los mártires que salen en Segunda de Macabeos, pero no lo hace, porque no consideró inspirado el apócrifo, los libros apócrifos. Así que si Jesús no cree en la autoridad de los apócrifos, sus discípulos tampoco, y nosotros también somos discípulos de Jesús, por tanto tampoco creemos en la autoridad de los libros apócrifos. Alguien a lo mejor se está preguntando, pues entonces, ¿cómo llegaron a formar parte de la Iglesia Católica Romana? Porque ellos tienen estos 7 libros. Pues se ve que en el año 382, el obispo de Roma pidió a un hombre que hiciera una traducción de la Biblia al latín. Y esta Biblia en latín, hasta hace relativamente poco, era la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Se llama la Vulgata. ¿Y quién hizo la traducción que se llama la Vulgata? Erasmo él vivió un milenio más tarde.
Jerónimo, excelente, un 10. Jerónimo en el año 382 hizo una traducción de la Biblia al latín. Él creía, sin embargo, en el canon de Palestina y él no quería traducir los libros que salían en la Septuaginta, en la versión griega. Pero un amigo suyo en el ministerio, Agustín de Hipona, le rogó, por favor, traduce también los libros que salen en la Septuaginta. Traduce los libros apócrifos. Entonces Jerónimo hizo caso a la petición de su amigo Agustín y entonces tradujo en su versión al latín los libros apócrifos. Pero el propio Jerónimo escribió diciendo que él no aceptaba la autoridad de los libros canónicos. Entonces así surgió todo el tema de la incorporación de los textos apócrifos en la Biblia católica romana. Y realmente nadie dijo nada hasta el siglo XVI, cuando Martín Lutero se levantó diciendo que los cristianos debemos fundamentar nuestra fe en el canon de Palestina, no en la Septuaginta, no en la traducción de Jerónimo, no en la Vulgata. Y por esta razón, cuando leéis a los reformadores y sus traducciones de la Biblia, Lutero era un traductor de la Biblia, ellos iban directamente a las fuentes hebreas. No estaban interesados en la traducción de Jerónimo ni en la Septuaginta. Entonces, a partir de la Reforma adelante, la iglesia evangélica volvió al canon original. Y hasta el día de hoy los evangélicos dicen, bueno, si tú quieres leer un libro apócrifo, puedes hacerlo. Uno puede aprender muchas cosas. Yo he disfrutado de la lectura de varios libros, de los textos apócrifos, pero no tienen autoridad vinculante. Contienen, por ejemplo, muchísimos errores. Y cuando la Iglesia Católica vio que el protestantismo rechazó la traducción de Jerónimo y rechazó los apócrifos, pues convocó un concilio, tal vez el concilio más importante de la Edad Media, y es el Concilio de Trento. Y ahora vais a ver lo que le dice la Iglesia Católica acerca de aquellos que no creemos en la autoridad de los textos apócrifos. Voy a citaros aquí el artículo número 4, si no me acuerdo mal, la cuarta sesión del concilio la sesión celebrada el 8 de abril 1546. Dice, si alguno no recibiera como sagrados y canónicos los libros, está hablando aquí de los libros apócrifos, los libros mismos íntegros, con todas sus partes, tal como se han acostumbrado a leer en la Iglesia Católica, y se contienen en la antigua edición Vulgata Latina, la de Jerónimo, y la despreciara a ciencia y conciencia las tradiciones predichas, sea anatema. Por tanto, lo que la Iglesia Católica dice que esto, sea anatema, todo aquel que no recibe los libros apócrifos, cuando dice sea anatema, ¿qué está diciendo en nuestro lenguaje? Sea maldito. Maldito sea, y Roma nunca se ha retractado de lo dicho en el Concilio de Trento. Por tanto, si tú y yo no aceptamos la autoridad de los libros canónicos, estamos bajo maldición, bajo la maldición de Trento. Entonces nosotros como católicos, bueno, sí, no, es que encarna, es la influencia de encarna que me está confundiendo, fuera. Nosotros como católicos en el sentido de universal de la palabra, no en el sentido católico romano, católicos universales, nosotros no reconocemos la autoridad de los apócrifos. Pero aquí está el punto gracioso. Jesucristo no reconoció la autoridad de los libros apócrifos. Por tanto, cuando el Concilio de Trento condenó con un anatema a todos aquellos que no reconocen la autoridad de los libros apócrifos, Trento estaba pronunciando una maldición contra Jesucristo. ¿Os dais cuenta? Jesús reconoció el canon judío tradicional, desde Abel hasta Zacarías, y Roma se atreve a condenar a Jesús. Es que ahí tenéis dos razones por las que los evangélicos no reconocemos la autoridad de los libros apócrifos. Uno, porque no formaron parte del canon original en Palestina. Dos, el argumento más importante, Jesucristo no reconoció su autoridad. Ya que me caéis bien, os daré 3 argumentos más, completamente gratis. Argumento número 3, los propios libros apócrifos reconocen que no tienen autoridad. Por ejemplo, 1 de Macabeos 9:27, 1 de Macabeos 9:27 dice que el periodo de los profetas ha cesado. Ya no hay más revelación de parte de Dios. El propio libro te está diciendo, este libro no es revelación de Dios. Es una historia escrita por un hombre que es interesante a nivel histórico,
pero no tiene revelación divina. Y luego 2 de Macabeos acaba diciendo en el capítulo 15, 38, si esta obra ha resultado bella y acertada, esto era lo que yo pretendía, el autor habla. Pero si esta obra es vulgar y mediocre, eso ha sido todo lo que he podido hacer. Ahora, hermanos, ¿podría un autor de la Sagrada Escritura hablar de su obra como algo vulgar y mediocre? De ninguna manera, porque fue su obra inspirada por el Espíritu. Pero 2 de Macabeos te está diciendo, esta obra no es inspirada. Espero que sea útil para vosotros, para aprender sobre la historia de Israel, pero no hay ninguna revelación de parte de Dios en este libro. Es que 1, no forma parte del canon original. 2, Jesús no aceptó la autoridad de los apócrifos. 3, los propios apócrifos reconocen que no tienen autoridad de parte de Dios. Número 4, la Iglesia Universal nunca aceptó aquellos libros. Nunca aceptó aquellos libros. Y cuando estudias la historia de la Iglesia antes de Trento, tienes un sinfín de teólogos que sí estaban agradecidos por los libros apócrifos a nivel histórico, pero decían que no estaban de acuerdo con su autoridad divina. Podemos hablar ahí de Jerónimo, a quien cité antes, Atanasio, Orígenes, Cirilo de Jerusalén y un largo etcétera. Y argumento número 5 para acabar, que solamente fue en el siglo XVI, cuando la Iglesia Católica concedió autoridad canónica a aquellos textos. ¿Y por qué en el siglo XVI? Porque justo antes del Concilio de Trento empezó el movimiento protestante. Se levantaron los evangélicos. Y como los libros apócrifos enseñaron doctrinas que atentaban contra los protestantes, pues les convenió, ¿verdad? Les vino bien autorizar a los apócrifos. Por ejemplo, en los libros apócrifos, tú puedes encontrar episodios de gente orando a los muertos. Tú puedes también ver la intercesión de los santos. O sea, hay una serie de doctrinas católicas en los apócrifos y con razón querían pues autorizarlos. Acabo con una cita de James McCarthy. Él dice en su libro El Evangelio según Roma, que está en español por cierto, y se lo voy a regalar a Encarna para su cumpleaños. Los apócrifos incluían enseñanzas que podían ayudar a Roma a defender su doctrina contra la creciente doctrina protestante. Entonces tú abres los libros apócrifos y ves el purgatorio, la intercesión de los santos, salvación por obras. Claro, es normal. Es normal que quieran autorizar los libros apócrifos, porque los apócrifos defienden los errores nefastos del Vaticano. Si queréis más datos sobre todo este fascinante tema, estoy aquí para predicar del texto, pero en internet hace un año estuvimos en la iglesia, el grupo que nos juntábamos estudiando el tema, y hay un par de vídeos en YouTube que podéis buscar. Introducción a los libros apócrifos, que dura 69 minutos. Salgo yo hablando, tecleáis Will Graham, introducción a los libros apócrifos. Os describo, os hablo sobre los 7 libros, os hablo sobre su contenido, sus aspectos positivos, sus errores. Y luego hay un segundo vídeo también, si queréis, que se llama ¿Por qué los libros apócrifos no son canónicos?, que dura 46 minutos. Así que si queréis investigar más al respecto, ahí tenéis pues trabajo para seguir adelante. Bueno, básicamente estamos diciendo esto. La fiesta de la dedicación fue instituida en 1 de Macabeos en los días de Judas Macabeo. Él liberó al pueblo de Dios de un varón llamado Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes. Y él había profanado el templo, levantando a falsos dioses dentro del templo de Israel. Pero gracias a la obra de Judas, él consiguió liberar a Israel de Antíoco y consiguió restablecer el culto en el templo. Y el versículo más importante en este sentido está en 1 de Macabeos 5, versículo 59, justo a finales del capítulo, dice: Judas, sus hermanos y toda la asamblea de Israel establecieron que la fiesta de la dedicación, que estamos estudiando hoy, establecieron que la fiesta de la dedicación del altar se celebrara con alegría y regocijo a su debido tiempo, año tras año, durante 8 días, desde el 25 del mes de Quisleu. Y este año, 2023, por si queréis ir de vacaciones, este año se celebrará del jueves 7 de diciembre hasta el viernes 15 de diciembre. Este año en Israel, la fiesta de la dedicación será del 7 de diciembre al 15 de diciembre en pleno invierno. En cuanto a la fiesta en sí, hay un par de elementos que nos hacen pensar en Cristo. En primer lugar, el tema de la liberación.
porque la fiesta está celebrando la liberación de Antíoco, el pagano, el gentil. Y por el otro lado, en segundo lugar, que hablaré sobre este tema en el tercer mensaje número 3, el tema también de la santificación, que Cristo está en un contexto donde está celebrando la gente la santificación del altar y del templo, y Jesús habla de sí mismo como el santificado por Dios, o sea, dando a entender que Él es el realmente que ha sido santificado por el Padre. Pues bien, aquí estamos en la fiesta. Si habéis prestado atención a las fiestas y a las fechas, ¿en qué estación estamos? Invierno. Versículo lo dice ahí, 22. Era invierno. ¿Y dónde está Jesús según el versículo 23? Andando por el pórtico de Salomón. Ahora, hermanos, ¿por qué pensáis que Jesús en pleno invierno estaba andando por el pórtico de Salomón? Exactamente, porque estaba cubierto, ¿verdad? Él no estaba ya expuesto a los elementos. Y aquí tenemos una prueba de la humanidad de Jesús. Jesús no está ahí fuera innecesariamente exponiéndose a las lluvias, a la nieve, al frío. Jesús, usando su sentido común, está en el pórtico de Salomón, protegido de los elementos. ¿Por qué? Porque no se va a congelar porque sí. ¿Por qué? Porque es sensato, tiene sentido común. Por tanto, hermanos, a nivel de aplicación pastoral, si tenemos un culto de oración en pleno diciembre y tú vienes a la iglesia con una camiseta puesta y pantalones cortos, el pastor te va a reprender. Todos vosotros pensáis que Pablo se ha ido a Salamanca a trabajar. ¿Qué va? Eso es un cuento. Pablo está en Salamanca porque se presentó aquí en pleno diciembre con una camiseta y pantalones puestos. Pablo, vete a Salamanca, piensa en lo que has hecho y luego, cuando estés arrepentido, puedes volver a la iglesia. ¿Os dais cuenta, hermanos? No podemos hacer cosas fuera. Ciertamente, si Dios nos llama a hacerlo, sí. Pero Jesús está en el pórtico de Salomón, está ahí porque está protegido y va enseñando a la gente. Bueno, lo curioso aquí entonces, estamos en la dedicación. No es como la Pascua, no es como tabernáculos, porque eran fiestas bíblicas. La dedicación es una fiesta bíblica. Pero aquí aprendemos un dato muy importante. Jesús no condena la fiesta por no ser bíblica. Repito, Jesús no condena la fiesta por no ser bíblica. Y una iglesia empieza a crecer en madurez cuando aprende a distinguir entre lo no bíblico y lo antibíblico. Hay una gran diferencia. Muchas iglesias evangélicas se han dividido innecesariamente por no entender la distinción entre lo no bíblico, fiesta de la dedicación, y lo antibíblico, adorar a Satanás. Por ejemplo, os hago algunas preguntas, pensando en vuestra vida cotidiana. Hermanos, ¿es bíblico tener un teléfono móvil? No es bíblico. Ahora, segunda pregunta en un momentito. ¿Es bíblico hacer la compra en Mercadona? ¿Es bíblico poseer un coche? ¿Es bíblico, hermanas, teñirse el pelo? ¿Es bíblico pintarse las uñas? No. Pero la segunda pregunta ¿es antibíblico poseer un teléfono móvil? Si tú tienes un celular, ¿vas a ir al infierno? ¿Veis? No es bíblico tener un móvil, pero no es antibíblico tener un móvil. Por tanto, si hay un pastor en alguna iglesia predicando en contra de la marca 666 y la marca de la bestia es un teléfono móvil, este hombre está desviado, está mal de la cabeza. Él está diciendo que algo no bíblico es antibíblico. Y aquí hace falta discernimiento en la iglesia para que no haya disensiones entre nosotros. Cada año desde que estoy en España, evangélicos matando evangélicos por el tema de la Navidad, ¿no? Yo estaba en el Reino Unido y hay todos los evangélicos que yo conocía siempre celebraban la Navidad. Llego a España y en el primer año gente maldiciendo a sus hermanos en la fe porque decidían celebrar la Navidad para la gloria de Dios, conmemorando el nacimiento de Jesús. Y vemos cómo entramos en una esfera muy peligrosa donde algo no bíblico, vamos a decir, la celebración de la Navidad no está expresamente instituida en la Biblia, pero no es antibíblico adorar a Dios por la encarnación del Verbo. Y a veces entonces las iglesias empiezan a dividirse por inmadurez. Y pobre Pablo, cuando leemos el Nuevo Testamento, hay 3 temas que Pablo repite una y otra vez en sus cartas, que estaban dividiendo las iglesias. El tema de la comida, el tema de la bebida
y el tema de los días festivos. Mira, Carolina me hizo un plato de pulpo, ¿verdad? Me preparó una cena, ama a su pastorcito, y el pastor hizo una tontería. Él lo hizo con inocencia, con mucha ingenuidad. Yo subo la foto del pulpo a mi cuenta de YouTube. Queridos hermanos, no pasaron ni 2 horas antes de que miles de personas me estuvieran enviando al infierno. ¿Por qué? Porque un cristiano no come pulpo. Yo digo, ¿y dónde está esto? ¿Dónde nos prohíbe la palabra de Dios comer pulpo? Pero veis, ¿es bíblico comer pulpo? No. ¿Es antibíblico comer pulpo? No, porque Levítico 11, la ley de Israel, la ley civil ya se cumplió en Jesucristo. Pero os dais cuenta. O sea, a veces tienes miedo, incluso el tema del cerdo. Tú tienes que tener mucho cuidado. A veces cuando estás en ciertas iglesias, no le digas a nadie que vayas a comer una hamburguesa de cerdo después del culto, porque te van a enviar al purgatorio, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado en este sentido. Y hasta el día de hoy, las iglesias dividiéndose por días festivos, Navidad, por comida, por bebida, todo el tema del vino también. Madre mía, esto en el Reino Unido, en Irlanda del Norte, el tema del vino, wow. Entonces debemos, hermanos, ser maduros y aprender y pedirle a Dios que nos ayude a distinguir siempre entre lo no bíblico y lo antibíblico. Porque Jesús no se presenta en el templo diciendo, esta fiesta no ha sido instituida por mi Padre, sois unos hijos del diablo, fuera. No, Jesús va a la fiesta y aprovecha para enseñar la palabra del Señor. Y menuda sorpresa, no tardan los enemigos en buscar a Jesús. Y le dice en el versículo 24, Jesús, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, de nuevo, connotaciones militares, políticas, dínoslo abiertamente. Cristo, hermanos, para nosotros nos hace pensar en Jesús, es un término espiritual. Pero cuando volvemos al primer siglo, nos olvidamos de que era un término con fuertes connotaciones militares. Entonces, ¿qué quieren los fariseos? Están en Jerusalén, Poncio Pilato está a 5 minutos. Ellos quieren que Jesús se dé a conocer como el Cristo, porque Jesús se da a conocer como el libertador sociopolítico. Van a llamar a Poncio Pilato por su teléfono, Poncio, tenemos aquí un revolucionario. Y le van a cortar la cabeza a Jesús. Ellos saben que Jesús en otras ocasiones se ha dado a conocer como el yo soy. Pero son listos. Porque un romano no te va a matar a ti por tu llamarte Dios. Jesús dice, yo soy la luz, yo soy el pan. Hemos visto varios yo sois en el Evangelio de Juan. Pero los fariseos, aunque ellos querían matar a Jesús por él declararse el yo soy, saben que los romanos no iban a matar a nadie por él declararse Dios. Ellos querían que Jesús dijese textualmente, yo soy el Cristo. Porque esto era como decir, yo soy el rey. Y ahí entramos en la esfera ya sociopolítica. Ellos querían que Jesús dijese en Jerusalén, en el templo, que él fuera el Cristo para ir a donde Poncio Pilato. Y Jesús contesta diciendo, bueno, ya os lo he dicho. Jesús, sin embargo, hasta este momento del Evangelio de Juan, nunca había dicho públicamente en Jerusalén delante de los fariseos de que era el Cristo. Lo que encontramos en Juan en 3 ocasiones es que, ¿cómo decirlo? Una vez de manera directa lo dice y 2 veces lo implica a través de su silencio. Tenéis un dicho en español, ¿no? El que calla, otorga. Y voy a enseñaros rápidamente estos 3 ejemplos. Pero en los 3 casos no está en el templo, no está delante de los fariseos. Jesús era también astuto como una serpiente, ¿verdad? Como Él los manda, ser astutos como serpientes. Y podéis ver a Jesús diciendo a la mujer samaritana en Samaria, no en Jerusalén, y la mujer le dice en Juan 4:25, cuando el Cristo venga, ahí está el término que ellos quieren que utilice, cuando venga el Cristo nos declarará toda la cosa. Y Jesús responde diciendo, Juan 4:26, yo soy el que habla contigo. Ella dice, el Cristo nos dirá toda la cosa. Yo soy. Pero ¿dónde está Jesús aquí cuando se da a conocer como el Cristo? Está en Samaria con una mujer a solas. Jesús es astuto. Él sabe cuándo decir ciertas cosas y cuándo no decirlas.
Y las otras dos veces donde él implícitamente reconoce su mesíasco a través del término Cristo son a finales de Juan 4, en Juan 4:42, donde los samaritanos dicen: sabemos que este verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Y Cristo no dice nada, se calla. El que calla otorga. Jesús no está ahí diciendo soy el Cristo, pero al no reprender a los samaritanos, está aceptando que sí, yo soy el Cristo. Y el otro caso es Juan 6:67, donde Jesús no reprende a alguien que le llama Cristo. Juan 6:67 dice: ¿creéis acaso iros vosotros? Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús no dijo absolutamente nada. Ahora, por tercera vez, Jesús no está en Jerusalén. Cuando él dice esto en Juan 6, está en Galilea alimentando los 5,000. Y está no en presencia de los fariseos, sino en presencia de sus discípulos. Jesús es astuto. Está con la samaritana: yo soy el Cristo. A finales de Juan 4, sí, es verdad, yo soy el Cristo, lo están diciendo. Juan 6 está solas con los discípulos, sí, yo soy el Cristo. Entonces Jesús sabía exactamente cómo utilizar el término. Y ellos lo que quieren es que él diga textualmente en Jerusalén: yo soy el Cristo, para poder matarle. Claro, no todas las preguntas que te hacen son hechas en buena fe. Hay gente que quiere quedarse a solas contigo. Hay gente que quiere a lo mejor proponerte algunas ideas con el fin de hacerte daño. Y tú tienes que estar muy metido con el Señor en oración para que la sirena del Espíritu no esté bien encendida. Para que tú sepas si debo ir a la derecha o a la izquierda. ¿Qué pasos debo tomar aquí, Señor? Yo creo que me están preparando la muerte. Y Cristo era bien astuto. Así que Jesús entonces, antes de este texto, en Jerusalén no sabía de conocer como el Cristo. Y bueno, nosotros, paradójicamente pues, podemos nosotros en el siglo XXI conocer mejor a Cristo que los fariseos del primer siglo. Porque ellos realmente no conocían a Jesús, no creían en su mesíasco, no creían en Él, pero estaban físicamente cerca de Él. Pero tú y yo estamos físicamente lejos de Jesús. 2000 años nos separan y Él está en el cielo y nosotros estamos aquí. Pero tú y yo tenemos más conocimiento de Cristo ahora porque Él mora en nosotros. Y qué raro, ¿no? Ver que a veces la gente que está más cerca de Jesús físicamente vive alejada de Él espiritualmente. Y tú y yo, aunque vivamos de Jesús lejos físicamente, espiritualmente estamos cerca de Él. Y como dice el apóstol Pablo, en Corintios 5, versículo 16, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo está diciendo: si antes pensamos que Jesús de Nazareno era un simple predicador, itinerante, treintañero, Galileo, ya no conocemos a Jesús así. Para nosotros Jesús es el Dios hecho carne, el verbo eterno, el gran yo soy. Pero los fariseos solamente conocían a Jesús según la carne. Por tanto, hoy, amados, en este culto, todos vosotros estáis físicamente cerca del púlpito y de la iglesia de Dios viviente. Todos vosotros aquí en este lugar estáis oyendo la predicación de la palabra. Físicamente hablando, estáis cerca. Estáis aquí recibiendo la palabra, experimentando los poderes del siglo venidero, las alabanzas, las oraciones, la predicación. Pero por estar aquí hoy, físicamente cerca de la predicación de la palabra, no quiere decir que seas un creyente. No quiere decir que tú hayas nacido de nuevo. Tú tienes que conocer a Jesús en el Espíritu. Tú tienes que tener una relación espiritual con el Salvador Jesús. Y si no conoces a Jesús, mira, aunque tú lleves toda tu vida congregándote en la iglesia evangélica y te mueras con tus 90 años, vas en rumbo al infierno. Da igual. Señor, pero me congregué incluso entre semanas, Señor, que ni siquiera los miembros se congregan entre semanas. Yo sí, da igual. Si no conoces a Jesús de forma espiritual, vas a la condenación eterna. Vas al infierno, como aprendió Joyce en su escuela dominical. Así que hoy necesitamos un conocimiento espiritual de Jesucristo. Él es el yo soy, Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Así que hoy os invito a todos a abrazar a Cristo, a creer en Cristo, a atesorar a Cristo y a ver a Cristo por primera vez con los ojos del Espíritu, como el Salvador
El Señor, el Rey, el Cristo, el Dios sobre todo. Así que hoy acércate. Acércate espiritualmente a Jesús. Sí, hoy te has acercado a una iglesia local. Hoy estás cerca del púlpito recibiendo la palabra. Pero hoy te insto a acercarte espiritualmente. ¿Cómo puedo acercarme yo a Dios espiritualmente? Por medio de la fe. Por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Acércate pues, no te alejes, cree en Cristo y sé salvo para la alabanza de su nombre. Amén, aleluya. Bien, tenemos la pregunta. Ellos son maliciosos, unos siervos de Satanás, quieren prenderle una trampa a Jesús. Ahora Jesús responde, va a darnos una respuesta negativa criticando a los fariseos y luego dará una respuesta positiva hablando sobre la bendición para su pueblo. Un hermano, por favor, que lea en voz alta versículos 25 y 26. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Bien, yo os lo he dicho y no creéis. Bueno, vamos a esperar aquí un ratito. Acabamos de comentar en el primer punto que Jesús nunca dijo en Jerusalén abiertamente delante de sus enemigos que era el Cristo. Pero él aquí nos dice, os lo he dicho. ¿Cómo podemos entonces entender esta respuesta? Eso sí, hemos visto en el Evangelio de Juan que no lo había dicho públicamente en Jerusalén delante de sus enemigos. Bueno, vuelvo a comentaros un poco del contexto. La respuesta es que Jesús, claro, sí se da a conocer a los enemigos como yo soy, como Dios. Pero él sabía que los romanos no iban a condenar a nadie por llamarse Dios. Pero sí sabía que los romanos le iban a linchar por referirse a sí mismo como el Cristo. El tema es que los judíos sí querían linchar a Jesús por llamarse Dios. Pero ahí los romanos no se iban a meter. Por ejemplo, en las ocasiones en el Evangelio de Juan, cuando Jesús se da a conocer como yo soy, y leemos que los judíos tomaron piedras para arrojárselas, ellos estaban cometiendo una ilegalidad. Porque en aquel momento los israelitas no tenían autoridad ninguna para ejecutar a nadie. Porque Israel en aquel momento, políticamente hablando, estaba subyugada a la autoridad de Roma. Por tanto, cuando querían crucificar a Jesús, ¿a quién fueron? A Poncio Pilato, la autoridad romana. Y cuando estuvieron delante de Poncio Pilato, le dijeron, este se proclama rey. Connotación política, este se está levantando en contra del César. Y si tú no matas a Jesús Nazareno, tú eres un enemigo del César. O sea, los judíos sabían manipular al Poncio Pilato a su antojo. Entonces, tenemos que acordarnos de que los judíos no tienen autoridad para matar a nadie. Y de hecho, en la palabra de Dios, cuando apedrean a Esteban, en Hechos capítulo 7, fue ilegal lo que hicieron. Pero claro, ¿qué hicieron los romanos como buenos políticos? Ellos optaron a veces por pasar por alto, o tenéis una expresión en español, dar la vista gorda. Hacer. Ellos optaron por hacer la vista gorda para mantener algo de paz. Pero lo de Esteban fue una ilegalidad. No tenían autoridad ninguna como para matar a aquel siervo del Señor. ¿Cómo puede Jesús entonces decir, yo os lo he dicho, si no lo ha dicho? Pues claro, porque Jesús nos está diciendo que según las profecías del Antiguo Testamento, el Cristo es Dios. El Cristo es divino. Y os voy a citar 4 pasajes rápidamente que están aquí todos juntos. Isaías 7:14 habla del Cristo como Emmanuel, que traducido es, o sea, el Cristo es Dios. Entonces Jesús está diciendo, es verdad, ok, no he dicho textualmente, no he dicho yo soy el Cristo, pero el Cristo es Dios y sí me he dado a conocer como Dios, por tanto la implicación es que yo soy el Cristo. ¿Veis cómo argumenta Jesús? Segundo texto, Isaías 9:6, dice que sí, admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. El Cristo es Dios. Jeremías 23:6, el Cristo es el Señor Yahvé, nuestra justicia. El Cristo es divino. El Cristo es Dios. Y luego la profecía que siempre citamos en Navidad, Miqueas 5, versículo 2,
oh Belén, Efrata pequeña para estar entre las tribus de Israel, de ti me saldrá el que será gobernador en Israel, y sus salidas son desde la eternidad. O sea, podemos ver en varios lugares del Antiguo Testamento que el Cristo es Dios. Entonces Jesús está diciendo, ok, no he dicho textualmente, no he dicho yo soy el Cristo delante de vosotros, pero sí os he dicho en repetidas ocasiones que yo soy Dios. Y así testifico de mi mesiazgo. Pero de nuevo Jesús está siendo muy astuto. Él sabe cómo manejarse. Jesús entonces optó por no revelar este dato en Jerusalén, que era el Cristo, porque no quería que la gente interpretara su misión en términos sociopolíticos. Judas Iscariote creyó hasta el fin que Jesús iba a ser un gran libertador sociopolítico. Y cuando por fin se da cuenta de que Jesús no tiene ningún interés en apoderarse de Jerusalén, pues se fue y vendió al Salvador. Nuestro Señor Jesucristo no es, en su primera venida, un guerrero sociopolítico. Porque claro, acordaos, también estamos en la fiesta de la liberación. Judas Macabeo quitando el yugo de los paganos. Y ahora os imagináis, en este marco histórico, Jesús ahora dice, en el momento de la dedicación, la liberación de los paganos, yo soy el Cristo. ¡Wow! Esto iba a fomentar un revuelo entre los judíos y luego los romanos iban a tener que ejecutar a Jesús. Entonces Jesús sabía manejarse y en su primera venida no viene como guerrero, pero he dicho aposta, en su primera venida. Porque aleluya, la Sagrada Escritura nos habla de la parucía, de la aparición, del regreso de nuestro Cristo, y Él regresará con victoria sobre todos sus enemigos. Y Él destruirá a todos los impíos, a Satanás, al anticristo, y salvará a su iglesia. En la primera venida tenemos la humillación de Cristo. En la segunda venida tenemos la glorificación del Señor. Jesús entonces no quería que la gente malinterpretara su misión en términos sociopolíticos. Y Él prueba de que Él es Dios en el siguiente verso diciendo, versículo 25, el mismo versículo. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Claro, Israel puede decirnos, Israel se pone en pie encima de la silla, Él nos dice, mira, yo trabajo en Burger King, por tanto yo soy Dios. Ahora, Él puede decir que Él es Dios, pero otra cosa es que Él demuestre ser Dios. Ok, Israel, muy bien, eres Dios, pero Israel tendría que hacer algo, necesita credenciales. Todos aquí podemos decir que somos Dios, pero ¿tenemos las credenciales? Jesús sí. Jesús dice que yo hago las obras de mi Padre. Pues hermanos, aquí llevamos 2 años en el Evangelio de Juan. Nombradme por favor algunos de los milagros llevados a cabo por Jesús que vemos en el Evangelio de Juan. Sana al varón nacido ciego a principios de Juan capítulo 9. Sí. El paralítico de Bethesda en Juan capítulo 5. El agua en vino en Juan capítulo 2. La alimentación de los 5,000 también en Juan capítulo 6. Camina en el agua. Entonces os estáis dando cuenta. ¿Quién puede crear comida inexistente? Dios. ¿Quién puede convertir agua en vino? Dios. ¿Quién puede caminar sobre las olas del mar? Dios, Dios, Dios. Cristo está diciendo, mira, yo soy Dios y mis obras. Yo tengo las credenciales. Cuando leemos el Antiguo Testamento y pensamos en los grandes milagreros, hay 3. Pero cuando estudiamos sus milagros, son pocos. Tenemos a Moisés, tenemos a Elías y a Eliseo. Y más allá de ellos 3, apenas hay un solo milagro en el Antiguo Testamento. Casi todos los milagros en el Antiguo Testamento se llevaron a cabo bajo Moisés, Elías y Eliseo. Pero cuando estudiamos sus milagros, no son nada en comparación con Cristo. Cada 2 por 3, Jesús haciendo milagros. ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando Juan el Bautista estaba a punto de morir, siendo decapitado, y él tiene un momento de duda y pregunta a sus discípulos, oye, y preguntad a Jesús si él es aquel que había de venir? ¿Y cómo responde Jesús ante la llegada de los discípulos de Juan?
Sí, anunciad lo que estáis viendo. Los cojos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos son resucitados. O sea, Jesús está diciéndole a Juan en términos antiguos testamentarios, por supuesto soy el Mesías, por supuesto soy Dios, porque hago las obras de mi Padre. Entonces vemos aquí que Jesús se declara Dios, todos podemos declararnos Dios, pero Él tiene credenciales. Él puede defender su declaración verbal, a diferencia de nosotros. Entonces Jesús dice que es más que evidente, pero ¿dónde está el problema? El problema no está en los milagros. Porque de verdad yo pienso, si yo viera un ciego, un hombre nacido ciego, milagrosamente sanado, yo si no fuera creyente, creo yo que ahí mismo me hago creyente. Ahí mismo me convierto. Pero los fariseos habían visto muchos de los milagros que acabáis de nombrarme, pero el problema está en el versículo 26. Y aquí vamos a aprender que hace falta un mayor milagro para que alguien vea la gloria de Cristo en sus obras. Tú puedes ver milagros todo el día, pero si tú no tienes un corazón regenerado, nunca vas a ver nada. Tú verás un hombre, alguien impactante, pero no vas a ver al Hijo de Dios. Juan 10, versículo 26, temible esto. Y sobre todo si uno es un incrédulo leyendo esto. Dice, vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. No creéis porque no sois de mis ovejas. Ahora, esto es muy extraño. Lo lógico sería que Jesús dijera, no sois mis ovejas porque no creéis. Pero Él dice, vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Y aquí estamos haciendo lo que Juan hace en repetidas ocasiones, nos remonta a la eternidad. Y tú puedes estar delante de un réprobo, tú puedes resucitar a muertos, tú puedes multiplicar panes y peces, tú puedes convertir agua en vino, pero hagas lo que hagas. Aunque tú seas el mayor milagrero de toda la historia, aunque tú seas el mayor predicador en la historia de la iglesia evangélica, no vas a poder convertir a un incrédulo. Es que no puedes. Tiene que obrar en su corazón un milagro más potente que los milagros que vemos en Juan. Y este milagro se llama el milagro del nuevo nacimiento. El milagro de la regeneración. Y ahora tú como creyente, cuando lees los relatos del Evangelio de Juan, tú ves la gloria de Jesús. Tú lees el relato de la conversión del agua en vino y acabas dando alabanza al Señor. ¡Wow, Señor! Eres increíble, eres glorioso. Pero tú eres un incrédulo y lees el relato, tú dices, esto es un cuento chino. Los evangélicos están mal de la cabeza y te burlas del pueblo de Dios. Todo es cuestión de la regeneración, el nuevo nacimiento. Y esto te lleva a ti a gloriarte en las obras de Jesús si eres de la fe y te lleva a maldecir a Jesús si no has nacido de nuevo. Entonces, solamente por el poder del Espíritu Santo, tú puedes creer en esta mañana que Jesús es quien dice ser. Y solamente por su poder puedes creer que sus obras revelan su deidad. Solamente el Espíritu hace esto en ti. Está escrito. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Absolutamente imposible. Pero si el Espíritu hace la obra en ti, wow, ves la gloria de Jesús. Esta obra es del Espíritu Santo, es obra suya. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No es de vosotros, es don de Dios. Dios te abre el corazón y ahora ves las maravillas de Jesús de forma increíble. Y dice Martín Lutero en este sentido, la fe viene solo del Espíritu Santo, que la crea sin nuestra intervención o colaboración, es la obra propia de Dios. Si Dios te dejara a ti en tu estado natural, tú estarías hoy como estos fariseos, maldiciendo a Jesús, riéndote de Jesús, burlándote del pueblo del Señor. Pero hoy, sin embargo, lo que estamos estudiando te resulta fascinante. Te está de verdad llenando de alegría y de gozo. ¿Por qué? Porque has nacido de nuevo. Porque eres luz en el Señor. Eres nuevo. Todas las cosas se han hecho nuevas en ti por el poder del Espíritu Santo del Señor. Así que Jesús aquí expone la doctrina. Versículo 26. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. En el mundo hay un pueblo endurecido, malévolo,
que detesta a Cristo, y por más que le prediques, por más que evangelices, por más milagros que esta gente vea, nunca va a convertirse porque no son de las ovejas de Cristo. Pero aleluya, hay un segundo pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo que el Padre entregó al Hijo antes de la fundación del mundo. Y este pueblo, en su estado original, puede ser un pueblo endurecido y malvado, pero luego llega el día del Espíritu Santo. Y el Espíritu vence nuestra enemistad, y a partir de aquel instante en adelante vivimos para la gloria de Cristo. Todo es Cristo. Para mí ahora el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Todo gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y Jesucristo encontró gran consuelo en esta doctrina. En Galilea, de nuevo, un par de capítulos antes, están los enemigos murmurando de él, porque se da a conocer como yo soy. Habla sobre la doctrina de la elección, y luego sus enemigos están murmurando de nuevo, siempre murmurando. Y Jesús dice en Juan 6:44, mira, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y Jesús, como predicador, encuentra gran consuelo en algo, ¿no? Que muchas veces puede hundir a los que somos voceros de la palabra. Predicamos la palabra de Dios, anunciamos fielmente, según el texto bíblico, lo que está aquí escrito. Oramos entre semana para que Dios bendiga la predicación, para que se mueva con poder. Y luego pueden estar meses, años. La gente, ciertas personas no se convierten, otros vuelven al mundo, están más perdidos. Y uno puede casi desanimarse y pensar, yo no sirvo para el ministerio pastoral, yo no he sido llamado a predicar. Es que no, la gente no se está convirtiendo. Pero luego nos acordamos de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, dice, mira, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Es decir, Jesucristo, y lo digo con toda la reverencia del mundo, que nadie me malinterprete, Jesucristo podía estar en esta mañana predicando desde el púlpito, podía bajar del cielo, ponerse en el púlpito y exponeros la palabra de Dios. Podía incluso hacer milagros. Pero si el Espíritu de Dios no estuviera en este lugar abriendo vuestros corazones, tampoco pondríais vuestra fe en el Señor Jesucristo. Porque nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y así es hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué tú hoy amas a Jesús? ¿Por qué crees en Jesús? No te creas algo porque tienes en Jesús. Wow, yo soy una máquina, soy buena gente, soy espectacular. Porque en Jesús, ¿qué va? Fue el Espíritu Santo en ti que te cambió, hizo que tuvieras tu estado perdido y te enseñó sobre la gloria, la excelencia incomparable de Cristo. Y ahora dices, mi amado es mío y yo soy suyo. Yo y Cristo hasta la muerte. Aleluya, amén. Hoy pues, dos palabras. Para aquellos que estáis aquí en esta mañana en un estado de incredulidad, a temblar. Ponte a temblar. Y pídele urgentemente al Señor que tenga misericordia de ti y que te salve de tu dureza de corazón. No perezcas como los fariseos en nuestro texto. Clama a Dios. Y si hoy tu conciencia, si el Espíritu te está trayendo convicción de tu vida sin Cristo, pues ahora es el momento. Clama a Dios. Señor, sé propicio a mi pecador. Ten misericordia de mí en el nombre de Jesús. Que la sangre de Cristo sea mía por medio de la fe. Hoy clama por salvación. Sé salvo. Dios es generoso y misericordioso. Y la segunda palabra es para vosotros que ya sois salvos. Tiene que ser clarísimo en esta mañana que si tú tienes fe, es únicamente por la gracia del Espíritu Santo en ti. Y por tanto en esta mañana tú tienes que alabar a Dios con un cántico nuevo. Gloria a ti por lo que tú has hecho en mí. Es tu obra, es tu mano, ha sido tu diestra. Toda alabanza a ti. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y es más. No solamente aquellos que sois creyentes, aquellos que sois usados por Dios entre semana. Aquellos que sois predicadores, aquellos que estáis dirigiendo grupos, aquellos que sois eficaces en la evangelización, aquellos que estáis en la escuela dominical, aquellos que estáis haciendo cosas entre semana para la gloria de Dios. Recordad, la gloria es para el Señor. Dios es quien os usa. Dios es quien os capacita. Por tanto, soli Deo gloria.
desde ahora y hasta el día de la eternidad. Y la iglesia de Dios dice, amén, aleluya, gloria a Él y solamente a Él. Pues amados, vemos pues la respuesta negativa de Jesús. Vosotros no podéis creer, no sois de mis ovejas. No sois de mis ovejas. Puedo predicar, puedo gritar, puedo orar, puedo hacer milagros. Pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo, no sois de mis ovejas. Pero bendito sea Dios, el mensaje tiene un tercer punto. Y wow, hermanos, yo estoy entrando en, para mí, personalmente hablando, para mí es una de mis porciones favoritas de toda la Biblia. Y Dios ha tenido no tratos conmigo en el pasado y usó poderosamente este versículo para darme a mí la seguridad de la salvación. Así que Juan 10, 27, 29, ahora la respuesta positiva y espero que todas las ovejas recibáis ahora un beso de parte de vuestro buen pastor Jesucristo. Versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Sí, son tontitas, son ovejitas, pero oyen mi voz. Yo las conozco, menos mal, y me siguen. Yo les doy vida temporal, eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mira, si un oso no podía sacar una oveja de las manos de David, un león ni siquiera, ¿cómo van a sacarnos de la mano del Hijo de David, del Todopoderoso Cristo? Y ahora versículo 29, como si el 28 fuera poco, Mi Padre que me dio las ovejas, Él es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí tenemos pues algunas promesas para las ovejas del Señor. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Pregunto, ¿los fariseos oyeron la voz de Jesús? Oyeron, según la carne, la distinción que antes trazamos. Una cosa es estar físicamente cerca de Jesús. Todos aquí hoy están escuchando la predicación. Al menos en el término físico, sí. Pero espiritualmente, tal vez no. Por algunos están pensando en el pollito de esta tarde, en lo que van a hacer ir a la piscina, ir a la playa. A lo mejor están ahí ya metidos en un sueño, ¿entendéis? Pero las ovejas están oyendo la voz del buen pastor a través de mensaje en esta mañana. Mis ovejas oyen mi voz, los fariseos no. Está todo el libro de Juan hablando de los fariseos, hablando de los fariseos, pero no me oís. No me oís, sí, físicamente sí. Pero espiritualmente no tenéis ni idea de lo que os estoy diciendo. Y hoy está pasando lo mismo en el culto. La palabra está siendo predicada, está dando vida. Vosotros que sois del Señor estáis siendo nutridos, fortalecidos. Estáis comiendo los buenos pastos de Dios. Estáis agradecidos al Señor. Estáis oyendo la voz de Cristo. Y esto también da ánimo al Señor. Porque de nuevo podemos pensar en el predicador que está ahí predicando meses, años, y no ve a la gente convirtiéndose, cae en desánimo, quiere tirar la toalla. Pero Jesús, ¿dónde encuentra fortaleza? Pensando en las ovejas. Sí, estoy predicando, estoy haciendo milagros, estoy aquí sirviendo y voy a dar mi vida. Sé que no creen en mí las cabras, pero aleluya, hay ovejas. Y puedo estar preparando las predicaciones, puedo estar orando. Hay gente que no tiene ningún interés en lo que estoy diciendo y casi quieren darse de baja de la iglesia. Pero hay otra gente que está creciendo en el Señor. Gente que ama al Señor, gente bella en Cristo, gente que está floreciendo en el Espíritu, gente con verdadera sed de Dios. Y Cristo encuentra consuelo sabiendo, mi ministerio está siendo eficaz en las vidas de las ovejas. Y ahí tiene consuelo también, sí, consuelo en saber que el Padre está en el trono, pero consuelo en saber que a pesar de tantas cabras que hay ovejas que realmente aman la palabra de Dios. Y Cristo está pues contento. Ahora, ¿por qué Jesús se refiere a nosotros como ovejas? No es un cumplido. Jesús no está aquí echándonos flores, no está haciéndonos la pelota. Martín Lutero da una buenísima explicación que yo no puedo mejorar. Aquí tenéis lo que Martín dice al respecto. A pesar de ser el animalito más simplón que existe, es superior a los demás animales en el sentido de que escucha de inmediato la voz de su pastor y no sigue a ninguna otra. Asimismo, es lo suficientemente inteligente como para depender por completo de su pastor y confiar exclusivamente en él cuando necesita ayuda. No puede valerse por sí solo, ni hallar pasto por su propia cuenta,
ni curarse a sí mismo, ni protegerse de los lobos, sino que depende plena y exclusivamente de la ayuda de otro. Sí, me ha descrito a mí. Es simplón, pelirrojo, no tengo ni idea de muchas cosas, pero una cosa sé, mi Redentor vive, mi buen pastor es fiel y me guardará hasta el fin. Puede ser que desconozca, hermanos, muchas cosas, pero sé que tengo un fiel pastor, Jesucristo, y sé que todas las ovejas aquí en esta mañana también podéis decir con fuerza y ánimo, amén, aleluya, gloria al nombre de nuestro Dios. Y si tú eres su ovejita, fíjate en lo que te dice ahora, yo las conozco. No es, mire, yo conozco a Irene Montero, sale en la prensa española casi todos los días diciendo sus cosas. Yo conozco a Irene Montero, sé quién es, sé dónde vive, sé quién es su esposo, sé cómo se llaman sus hijos. Pero conozco a Irene Montero de una manera y conozco a las hermanas de mi iglesia local de otra manera. Pero luego conozco a mis hijas de una manera en la que no conozco a los hermanos de mi iglesia local. Y luego conozco a mi esposa de una manera que ni siquiera conozco a mis hijas porque soy una sola carne con mi esposa. ¿Entendéis? Entonces, cuando estamos hablando del verbo aquí, conocer, no es simplemente, bueno, yo conozco a una mujer por ahí llamada Doris Aguilera. Conozco a Isabel Pérez, conozco a Nicolás Rodríguez, conozco a Federico Urcel. No es esto, hermanos. No es conozco a Irene Montero. Es conocer en ese sentido íntimo entre un varón y una esposa cuando llegan a ser una sola cosa. Porque fijaos lo que pasa en la conversión. En esta mañana es cierto que Jesús está físicamente a la diestra del Padre. Pero espiritualmente hablando, esto es un gran misterio. Y mire, hemos apagado la luz para magnificar el efecto del misterio. Cristo misteriosamente ha hecho su morada en nosotros. Lo que los teólogos llaman la unión mística entre Cristo y el creyente. Y de alguna forma que no podemos entender, pero es así, lo creemos, Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. No es como, por ejemplo, la fe musulmana que están siempre no confiando mejor en Mahoma, las palabras de un hombre que vivió hace 1500 años. No, en nuestro caso, nuestro Salvador hace morada en nosotros. Y si tú eres una oveja, Jesucristo mora en ti a través del Espíritu Santo. Él te conoce. Fíjate, la unión que Jesús tiene contigo es más íntima que la relación entre hombre y mujer. Y de hecho, según la Biblia, cuando la Escritura quiere hablarnos sobre la profundidad del misterio entre Cristo y los suyos, utiliza la imagen del matrimonio. Dios creó el matrimonio para que nosotros viéramos físicamente cómo es algo de la relación mística entre Cristo y los creyentes. Tu matrimonio no es un fin en sí mismo. Tu matrimonio es un medio para que entiendas la gloria de la morada de Jesucristo en ti. Y debes abrirte los ojos y entender la excelencia de quién es Jesús y de cómo Él mora en nosotros. Y este Jesús pues te conoce, te ama y te va a dar algo. Versículo 28, yo les doy vida eterna. Los fariseos son unas ratas, ladrones. Se me están quitando de todo el mundo, asalariados. Pero Jesús da vida eterna. Ahora, curiosamente aquí, lingüísticamente, Jesús utiliza el tiempo. Versículo 28, yo les doy. Tendría, según digo yo, tendría más sentido decir, les daré. Claro, después de la resurrección de los justos, día final, luego nos dará vida eterna. Pero no es así. Jesús ya en el primer siglo dice, yo doy vida eterna a mis ovejas. En primer lugar, ¿quién puede darte la vida? Solo Dios. ¿Quién puede darte la vida eterna? Solo Dios. Y Dios te la da ahora. Ahora tú ya en el presente, querido hermano, si andas en salud espiritual y estás buscando a Dios y es un creyente comprometido con el Señor, con tu iglesia, tú vas a poder disfrutar de los poderes del siglo venidero aquí en este mundo. A veces no te ha pasado, estás alabando a Dios, estás dirigiendo el hermano Benny la alabanza ahí,
y estás metido en una canción, yo qué sé, la canción de Rey de Justicia, Rey de Verdad, y es como si estuvieras ya tocando el cielo. Es como si el Señor mismo estuviera ahí, mirándote y viéndote. Y estos momentos que tú y yo vivimos son como anticipos de la gloria venidera. Son como destellos de gloria. Y Dios aquí en el presente es tan bueno con nosotros que no solamente quiere que disfrutemos de vida en el siglo venidero, sino que ya, aquí, en este mundo, si vivimos día tras día en el Espíritu Santo, podemos vivir en este enamoramiento, en este romance, en esta aventura con Él. Sí, está a nuestra disposición. Entonces, ¿por qué no disfrutamos de esto? Porque a veces no nos disciplinamos, no buscamos al Señor, no nos predicamos el Evangelio, no nos arrepentimos de nuestro pecado. Somos vagos a nivel espiritual. Pero cuando nos ponemos las pilas y buscamos, de repente lluvias empiezan a caer sobre nuestra vida. Jesús ya te da vida eterna en el presente. En este culto hoy, en la alabanza, las oraciones, la predicación, Dios os está hablando, os está tocando, os está levantando. Dios os está permitiendo disfrutar de la gloria venidera. Y una vez más, es vida eterna. Observad, no es vida temporal. No es que Jesús te diga, mire, yo te voy a dar vida hasta tu próximo pecado. Yo te voy a dar vida eterna. Mira, yo te daré hasta 5 años, 15 añitos, 25 años. ¿Qué va? Es vida eterna. Y te lo dice Jesucristo, el Hijo de Dios. No te lo dice el predicador. Te lo dice Jesús. Yo les doy vida eterna. Y como es perfectamente lógico, si tú ahora tienes vida eterna, dice, no perecerán jamás. No hay ninguna condenación para vosotros que estáis en el Señor Jesús. No podéis perecer después de 5 años, 50 años, 500 años. No podéis. ¿Y por qué no? Porque aquí está el título de la predicación de hoy. Porque nadie las arrebatará de mi mano. Oh Señor. Para levantar, hermanos, hay de nuevo una tienda de campaña y ponernos ahí a cavar y a vivir, hermanos, ahí en esta tierra, ¿no? Nadie las arrebatará de mi mano. Estaban mis niños viendo anoche lo de David y Goliat. Fue interesante ver a David, ¿no? Que venía un lobo, venía un oso y no podían con David. No podían con sus ovejas porque estaba ahí David, ¿no? Y de hecho ayer, pasando por Agua Dulce, estábamos en el puerto, las niñas y un servidor, y estuvimos ahí por el mar. Estaba bien el mar, los barcos, y Chloe me dice, papi, ¿dónde está Moisés? Digo, Chloe, Moisés lleva milenios muerto, ¿no? Pero os hacéis la idea, ¿no? Sí, de hecho el otro día también leyendo con Agot, estuvimos leyendo lo de la resurrección de Jesús, y los discípulos estaban todos tristes. En el aposento alto, todos tristes. Le pregunta a Chloe, ¿y por qué están todos los discípulos tan tristes? Bueno, papi, porque no tienen vino. Claro, porque ellos pensaban que Jesús estaba muerto, pero veis cómo va pensando la niña, ¿no? Pero fue muy interesante ver anoche en ese vídeo que les puse a las niñas, como una ovejita con el rey David, un hombre, un simple hombre como nosotros, un oso, un león no podía con David. Hermanos, yo hoy no os estoy citando las palabras del rey David. Yo os estoy citando las palabras del Hijo de David, del Dios hecho carne, del Verbo eterno que era en el principio con el Padre. Y Él te dice a ti en esta mañana, nadie te arrebatará de mi mano. Ok, Antonio me da a mí esta promesa. Ok, está fuertecillo, pero yo conozco a gente más fuerte que Antonio. No me va a consolar mucho si Antonio me dice a mí, nadie te arrebatará de mi mano. Y os imagináis aquí la gracia que hace este comentario. Los fariseos están viendo un treintañero, carpintero, está ahora de repente diciendo a todos, nadie arrebatará a los míos de mi mano. O sea, parece absurdo. Jesús está mal de la cabeza. Seguramente se estaban ahí riendo de él. Jesús dice, mira, maquinad todo lo que queráis, decid lo que queráis, nadie va a quitar una sola oveja de mi mano. Y ahora, ¿cómo puede Jesús decir esto? Porque Él es el gran yo soy. Él es el todopoderoso. No hay quien prevalezca contra Él. Él es el omnipotente alfa y omega. Jesús no es Antonio López. Jesús es el todopoderoso. Y si un lobo se acerca a Cristo para quitarnos de Cristo,
pobre lobo, pobre oso, pobre leoncillo, pobrecito por intentar levantarse en contra de la omnipotencia. Querido hijo de Dios, en esta mañana, tú estás en las manos de tu buen pastor. Si tu salvación, en esta mañana, si yo predicara, dejando la responsabilidad de tu salvación eterna sobre tus hombros, yo te enviaría a una desesperación, como aquella de Lutero antes de la Reforma Protestante. ¿Dónde estaría hoy tu consuelo? Si tú salieras de este culto pensando que se trata de mí, yo tengo que mantenerme, yo tengo que, tú nunca gozarías ni un segundo de la seguridad de tu salvación. Pero aleluya, yo te ofrezco algo mejor que capacidad humana en esta mañana. Yo te ofrezco hoy la promesa protectora del todopoderoso Hijo de Dios, Emmanuel, el Verbo hecho carne, Jesucristo, el cual te dice: nadie te arrebatará de mi mano. Y si esta promesa no se cumple, la veracidad de Jesús y el poder de Jesús están en juego. Porque número uno, si Jesús en esta mañana te dice: nadie te arrebatará de mi mano, y alguien consigue arrebatarte de la mano de Jesús, hermanos, Jesucristo es hallado mentiroso. Pero Él no miente, porque es imposible que Dios mienta. Hebreos 6, versículo 18. Tú no puedes perderte, porque la veracidad de Jesucristo está en juego. Y número dos, si alguien consigue arrebatarte de la mano de Jesús, quiere decir que alguien más poderoso del Señor Jesucristo. Pero os puedo asegurar aquí hoy que no hay nadie tan fuerte, nadie tan grande como Jesús. ¿Os acordáis el domingo pasado de cómo os dije que Jesús en su humillación, no en su glorificación, en su humillación, se acerca un ejército a Él para arrestarlo? Y Él dice: ¿a quién buscáis? Los hombres dicen, el ejército dice: buscamos a Jesús Nazareno. Y Jesús responde con dos palabras en su humillación: yo soy. ¡Pum! Todos al suelo fulminados. Jesucristo en su humillación dice: yo soy, y acaba con un ejército. Jesucristo en la cruz del Calvario, después de 3 horas de asfixia y agonía en el Calvario, acaba en la cruz gritando a todo pulmón: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Nadie grita como un león después de 3 horas de crucifixión. Cristo apenas podría hablar, pero Jesús habla con toda la fuerza de un león. Y tal era el impacto de aquella declaración de Jesús, que en Marcos 15 el centurión dice: este hombre es verdaderamente hijo de Dios. Este era hijo de Dios. No es posible que un varón 3 horas crucificado lance y pegue un grito así. ¿Os dais cuenta, hermanos, que en su humillación Cristo era todopoderoso? Él fue a la cruz porque Él quiso ir a la cruz. Si Él no hubiese querido ir a la cruz, ten por seguro, no habría ido a la cruz. Y hermanos, ahora el Cristo glorificado te tiene en sus manos. Tú estás en las manos de Cristo. ¿Alguna vez has hecho el juego con un niño que empieza a tener cierta edad y lo que haces es el juego del caramelo o el juego del juguete, lo que sea? La idea es: colocas un juguete, un caramelo en tu mano y cierras el puño, ¿verdad? Viene el niño, ahí está Grace, y Grace sabe: si consigues abrir el puño de papi, te quedas con el caramelito. Y ahí está Grace intentando. Yo no soy el hombre más fuerte de Almería, ¿verdad? Guapo sí, de los más guapos, pero no de los más fuertes. Pero yo os puedo decir en esta mañana, Grace podría estar ahí 4 horas, 5 horas, lo siento, no me va a abrir el puño. Ahora viene Ramón, claro, él se queda con el caramelo en 5 segundos. Pero Grace no va a conseguir abrirme el puño. Pero luego yo cedo porque quiero. Y vosotros, hermanos, estáis en las manos de la omnipotencia. Estáis en las manos de amor. Estáis en las manos de vuestro Salvador. Él no quiere soltaros. Y si Él no quiere soltaros, no vais a ser soltados.
Y lo que estoy diciendo es increíble, pero voy a agregar un dato más para que ya os pongáis a chillar y gritar aleluya. Fijaos en el versículo 29 también. Estáis en las manos del Hijo. Ahora versículo 20. Esto es para besarle a alguien. Mi Padre que me dio las ovejas es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Te estás dando cuenta de lo que estamos viendo aquí en el texto? Tú no solamente estás en las manos del todopoderoso Hijo de Dios, simultáneamente estás en las manos de Dios el Padre. Si nadie puede vencer a Jesucristo, ¿quién piensas tú que va a triunfar contra una coalición santa entre Dios el Padre y Dios el Hijo? ¿Cómo podría Jesús darte más seguridad en esta mañana? ¿Qué más podría decirte? Nuestra falta de seguridad de salvación es una falta de fe. No meditamos en las promesas del Señor. No pensamos en la gloria del Padre ni en la gloria del Hijo. Así que hoy, querido hermano, tú estás en las manos del Padre, estás en las manos del Hijo, y hay de aquel que intentare arrancarte de las manos de la omnipotencia en esta mañana. No podrás perderte. Ahora, antes de concluir, tengo que acabar con una pregunta que siempre surge cuando hablamos sobre este tema y tiene que ver con, lo de Dan de Gebe la otra semana. Pero, Pastor Will, Judas Iscariote fue un hombre que acabó en la perdición eterna. Judas Iscariote, un hijo de Dios que luego fue a la condenación. ¿Cómo respondemos ahí? Pues según el Evangelio de Juan, os hago saber, hermanos, Judas Iscariote no era un verdadero creyente. No todo Israel es Israel. No todos los discípulos son discípulos. No todos los asistentes en esta mañana son nacidos de Dios. Una cosa es la iglesia visible, otra es la iglesia invisible. Judas Iscariote, según Juan 6, versículo 70, dice Cristo: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es un diablo, hijo de perdición. Amados, para usar la ilustración de Paul Washer, pasas una noche en un garaje, no quiere decir que seas un coche. Pasas 5, 10, 15 años en la iglesia evangélica, no quiere decir que tú seas salvo, no quiere decir que tú seas hijo de Dios. Judas Iscariote estuvo durante 3 años con Jesús, pensando que iba a ser un gran libertador sociopolítico, y cuando vio que no tenía ese fin con bendiciones económicas, pues Judas va y vende a Jesús por 30 monedas de plata. Judas Iscariote era un hijo del diablo desde el día 1. No oyó la voz de Cristo porque no era de sus ovejas. Judas Iscariote no perdió su salvación. No era un hombre salvo. Por tanto, no podemos usar el caso de Judas para denigrar lo que Jesús hoy nos enseña en nuestro pasaje. Hoy en esta mañana entonces os encomiendo al fiel cuidado de vuestro buen pastor Jesucristo. Os encomiendo también al fiel cuidado de vuestro Padre amoroso, Dios el Padre. Y hoy también os encomiendo al Espíritu Santo, el cual os ha sellado hasta el día de la redención. Así que, queridos hermanos, estáis en las manos del Dios Trinitario. Por tanto, tened mucha paz, mucho gozo, mucha gratitud, dando gloria al Señor. Y hoy sí podemos decir: bienaventurado aquel pueblo cuyo Dios es el Señor. Amén. Conclusión. Hoy hemos visto 3 cosas en el mensaje: la pregunta, la respuesta negativa y la respuesta positiva. En cuanto a la pregunta, vimos cómo los fariseos intentaron acabar con Jesús con una pregunta sucia. Querían que Él se declarara Cristo para denunciarlo ante Poncio Pilato y terminar con Él. En segundo lugar, la respuesta negativa. Jesús revela que, no ha usado el vocablo Cristo en Jerusalén delante de los enemigos, pero sí ha hablado de su mesiazgo, ya que habla de sí mismo como Dios, porque en el Antiguo Testamento
el Cristo es divino, el Cristo es Dios. Y eso dice, el problema con vosotros es que no sois mis ovejas. Puedo gritar, puedo orar, puedo predicar, puedo hacer milagros, pero no vais a creer porque no sois mis ovejas. Pérdida de tiempo. Y finalmente, número 3, donde los fariseos en su obstinación se oponen a Jesús. La feliz noticia es que todas las ovejas de Cristo son alcanzadas. Las ovejas son simplones, sí, pero oyen la voz del buen pastor. Son conocidas por él en un sentido íntimo como un marido y una mujer. Tienen la bendición de la vida eterna, no perecerán jamás y ahora pueden tener una seguridad increíble de su salvación, sabiendo que no solamente está en las manos del Padre, sino que también está en las manos del Hijo, y nadie les arrebatará de aquellas santas manos. Gloria a Dios hoy por fortalecernos, por hacernos una vez más ver la gloria incomparable del Salvador Jesucristo. Cuán grande es Él, cuán glorioso y digno de alabanza. Y el pueblo de Dios dice amén. Oremos a nuestro Dios en esta mañana dándole alabanza por su palabra. Amén, Señor. Aleluya, Padre. Señor, procuramos aferrarnos tu texto, lo que tú inspiraste por el Espíritu Santo, para que sea tu sabiduría predicada, Señor, en la congregación del Dios viviente. Gracias hoy, amado Señor, por tu Hijo, la gran astucia que empleó en su trato con los enemigos. Supo cuándo decir ciertas cosas y supo muy bien cuándo no decir otras cosas. Sabía cómo manejarse en cada situación, porque andaba corandeo delante de ti, buscaba su rostro y por tanto era manso como una ovejita, pero era astuto como una serpiente. Señor, te pedimos, amado Dios, discernimiento para que nuestra iglesia nos guardes de caer en las trampas puestas por nuestros enemigos. A veces, Señor, hay llamadas telefónicas que son peligros, Señor. Hay encuentros, Señor, con algunas personas que podrían ser mortales. Y te pedimos, amado Dios, que tú aumentes nuestro discernimiento. Que estemos muy metidos, Señor, contigo. Que estemos encerrados contigo, amado Dios, para que la sirena del Espíritu Santo esté sonando y sepamos qué pasos tomar, qué palabras decir y qué pasos no tomar y qué palabras no decir. Danos mucha sabiduría, Padre. Y también como iglesia queremos pedirte por mucha madurez también. Hemos visto como tu Hijo no perdió su tiempo peleando batallas insensatas, condenando lo no bíblico. Vemos a Jesús condenando los asuntos antibíblicos en un sinfín de ocasiones. Pero hoy observamos cómo estaba contento enseñando en la fiesta de la dedicación. No se puso a criticar la fiesta, no condenó a aquellos que estaban ahí celebrándola. Danos madurez como iglesia en la cuestión de bebida, la cuestión de comida, la cuestión de los días festivos, Padre. Sabemos que muchas iglesias se han dividido por a veces predicadores radicales o predicadores ultra que no se aferran al texto bíblico. Y te pedimos que como iglesia ahora podamos crecer en esta madurez y permitir que nuestros hermanos disfruten de su libertad en Cristo, siempre y cuando no violen las normas de tu palabra. Para que esto sea una realidad, pedimos mucha luz de tu Espíritu Santo, mucha sabiduría de lo alto. Danos sabiduría, danos sí, Señor, ese discernimiento para ser una iglesia madura en ti. Y Señor, en cuanto a las respuestas de Jesús, en primer lugar rogamos hoy por los herederos de los fariseos, aquellos que se creen buenos, aquellos que se creen dignos de la salvación eterna y por tanto no encuentran belleza en Jesús. Se burlan de Él, se ríen de tu pueblo. Amado Señor, pedimos por tu Espíritu Santo, porque hemos aprendido que incluso si Cristo mismo estuviera aquí hoy predicando, nadie se salvaría si no fuera por tu Espíritu Santo. Y Señor, yo puedo predicar la palabra y puedo prepararla en casa y estudiar, examinar y orar. Pero Dios, si tu Espíritu no está aquí soplando los corazones de los no conversos, Señor, predico en vano. Por tanto, suplico tu auxilio, suplico tu obra, tu soplo, tu mover, Dios, entre los huesos secos. Y que tú des vida, que tú hagas que vivan y que tú los atraigas con cuerdas de amor hacia el dulce Salvador Jesucristo.
Y Señor, en último lugar, gracias por hacernos tus ovejas. Sí, animales muy simples, muy sencillos. Nos fijamos en nosotros mismos en esta mañana. No somos muchos aquí ricos. No somos muchos aquí muy inteligentes. No somos muchos aquí muy guapos, hermosos, según el estándar del mundo. No somos gente realmente atractiva para este mundo pasajero. Pero Señor, nos has dado el don de la fe. Nos has hecho ovejas y nos has permitido oír tu voz. Y ahora nos dices que tú nos conoces a nosotros de una manera más íntima que un hombre conoce a su esposa. Señor, somos grandemente bienaventurados. Haz que nos gloriemos en ti. Y Señor, danos hoy mucha gratitud al entender que nos has dado la vida eterna. No con el fin de tontear con el pecado y de jugar con Satanás, sino ayúdanos, Señor, ahora a andar en santificación, entendiendo que estamos en las manos de amor. Y danos esa paz de saber, si un oso, si un león no podía arrebatar una ovejita de las manos de David, ¿cómo nos podrá quitar Satanás de tus manos o de las manos de tu Hijo? Así que hoy, amado Padre, rogamos que nos des una visión grande de nuestro todopoderoso buen pastor Jesucristo. Porque si hoy lo vemos tal y como la Biblia lo describe, saldremos de este culto con paz, con gratitud, con alegría en el Espíritu Santo. Ayuda a mis hermanos en su lucha por la seguridad de la salvación. Y si hubiera algunos aquí, Señor, si hubiera algunos en pecado, sin arrepentimiento hoy, es normal que tú los azotes y disciplines. Pero llévalos hoy, Señor, al arrepentimiento. Llévalos hoy a la confesión, para que una vez más corran ríos de agua viva en sus corazones, y que tú pongas la unción de Sión sobre sus rostros, que tú, Señor, derrames de tu aceite una vez más sobre ellos, y que sean cristianos felices, realizados, satisfechos, diciendo que Jesucristo basta. Amado Señor, pues danos seguridad de la salvación y hazte de nosotros una iglesia feliz. Una iglesia feliz en ti, feliz en nuestra seguridad, feliz en tu evangelio. Te damos toda la gloria en tu nombre, porque tú la mereces todo. Y el pueblo de Dios dice amén.